Bueno, tenemos el siguiente circuito eléctrico. Tenemos dos capacitores, como vemos acá, están en paralelo, ¿sí? Si la llave no está en esta posición A, esta parte del circuito, que lo voy a dibujar en rojo directamente, no está actuando, dejándome solamente este circuito, esta parte que no marqué. Como vemos, estos dos capacitores, C1 y C2, están en paralelos, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el capacitor equivalente a ese y puedo hallar un circuito equivalente. Ese capacitor equivalente lo voy a llamar CP, ¿sí? Y CP, cuando teníamos dos capacitores equivalentes, se sumaban las capacidades. Capacidad 1 más la capacidad 2. O sea, va a ser igual a 100 picofaradio más 200 picofaradio, lo que me da un total de 300 picofaradio. Como vemos, están conectados acá a una diferencia de potencial de 110 volts. Con lo cual, como yo sé que la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, puedo calcular la carga que va a tener ese capacitor P como la capacidad P por la diferencia de potencial. O sea, va a ser 300 picofaradio, como sabemos faradio es coulombio sobre volt, por 110 volt. Volt con volt se simplificaría y me queda 300 por 110, que me da un valor de 33.000 pico coulombio, ¿sí? ¿Recuerda cuál es la notación de pico? Es 10 a la menos 10 a las 6 si es pico, no es. 10 a No, la es menos, a la menos 9, No, ¿no es? Menos eso, 9, ¿no es? menos creo 9 que era. 10 a la menos 12. Ay, les damos todo. Pico es 10 Sí, elevado a a la la menos menos 12, 12. ¿sí? Ahora recién Juancito dice. Bueno, no importa, pero lo podemos dejar directamente con el prefijo pico, así como está. Ah, ¿se ¿Qué? puede dejar? Sí. ¿Qué pasa acá? Vemos que el capacitor 1 y el capacitor 2 están conectados a la misma diferencia de potencial de 110 volts. Por lo tanto, puedo calcular qué cosa. La carga que va a tener el capacitor 1 y la carga que va a tener el capacitor 2. La carga que va a tener el 1 es la capacidad del 1 por la diferencia de potencial. Vemos que los dos están conectados a la misma fuente, los dos están conectados a 110. Es decir, el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo con la fuente. Por lo tanto, esto va a ser 100 picofaradio, pico coulombio sobre volt, por 110 volt. Volt con volt se va y me queda 100 por 110, me da 11.000 pico coulombio. Y el capacitor 2 va a ser igual a la capacidad 2 por la diferencia de potencial también. O sea, va a ser igual a 200 picofaradio, o sea, coulombio sobre volt, por 110 volt, que me da 22.000. Yo sé que como están en paralelo, la suma de estos dos me tiene que dar la del equivalente. 22.000 más 11.000, si sumo, me da exactamente los 33.000 que tenía el equivalente. 33.000 pico coulombio, ¿sí? Eso para verificar nada más. Una vez que este capacitor se cargó, ¿sí? Estos dos se conectan a esta rama que lo había pintado en rojo, ¿sí? Se desconectan del punto A y pasarían a estar así. Acá tengo el capacitor 1, acá tendría el capacitor 2.
Creo que sería algo así. Este es el punto. Y ya la rama que estaba abajo, esta rama ya no actuaría esta potencia, ¿sí? Toda esta rama, que lo voy a resaltar con verde, ya no actuaría porque acá está desconectado, está conectado acá, ¿sí? Solamente actuaría así, así como dibujé acá, ¿sí? Con los dos capacitores acá, con el capacitor C3 y con el capacitor C4. C3 y C4 están en ¿cómo? ¿Cómo estarían? En serie. En serio. En serie, Sería. ¿sí? Pregunto, la carga total que hay distribuido acá en este circuito, ¿cuánto va a ser? La carga total. 33. 33.000 33 picos para mil, ¿sí? pico 33 volumen. mil pico coulombios, ¿sí? Nada más que ahora hay una redistribución de lo que hay en el capacitor 1 y lo que hay en el capacitor 2 se redistribuyeron en estos, ¿sí? Habíamos dicho que nosotros asociamos estos dos capacitores, C1 y C2, en uno solo, que lo llamamos CP, ¿sí? Y acá estaría el CP. Este CP tenía originalmente 33.000, pero cuando yo desconecté tenía 33.000 ahí. Pero yo cuando conecté, parte de la carga que tiene este CP se fue distribuyendo al C3 y al C4, ¿sí? C3 y C4 están en En serio. serie. Serie. Por lo tanto, puedo hallar el capacitor CS, que lo llamamos C serie, como 1 sobre 1 sobre C3 más 1 sobre C4. O lo que es lo mismo, C3 por C4 sobre C3 más C4. ¿Sí? O sea que mi CS, capacitor en serie, C3 vale 100 y 200 sería. 100 por 200 sobre 100 más 200. Entonces, pico faradio. O sea que si hacen de esta manera o hacen de esta manera, cualquiera de las dos maneras está bien, ¿sí? Entonces sería 100 por 200, 100 más 200. Esto me da una capacidad de 200 tercio pico faradio. O 66,66. Porque es lo mismo, 66,66 pico faradio. Voy a utilizar para este ejercicio, como son pocos capacitores, para que sea más preciso, voy a utilizar así como tenemos en fracción, ¿sí? Bueno, cuando asocié estos dos capacitores, me quedó acá el capacitor S, ¿sí? Acá me quedó el capacitor P, y me queda el circuito así. Este circuito, así como lo vemos, está ¿cómo? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo, exactamente. Entonces me queda, puedo asociar estos dos capacitores en uno solo, que lo voy a llamar C paralelo 2, que no es otra cosa que la suma de CP más CS. CP teníamos que valía 300, creo que era, pico faradio, más 200 tercios pico faradio. Esto me queda el CP2 igual a ¿cuánto? 300 más 200. 1100 sobre 3. Me queda 1100 tercios pico faradio. ¿Y qué carga va a tener ese CP2?
Si yo asocié estos dos, me va a quedar acá nomás el CP2. Va a tener la carga total, o sea, va a tener los Los 33.000 33.000. picoculombios, ¿sí? Con eso puedo calcular ahora nuestra nueva diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial que va a haber en el P2 va a ser igual, si nos vamos a nuestro triangulito, tapamos el potencial y me queda la carga dividido la capacidad, ¿cierto? La carga dividido la capacidad. La carga total dividido la capacidad del P2. O sea, sería los 33.000 picoculombios dividido la capacidad del P2, que es picofaradio, que sabemos que es picoculombio sobre volt. Picoculombio con picoculombio se va y me queda 33.000 dividido 1100 tercios. Esto me da un valor de 90 volts, ¿sí? ¿Qué vemos? Ese sería el potencial que hay en el P2, ¿sí? O sea que la diferencia de potencial que hay en el P2, también como vemos, el CP y el CS estaban en paralelo, va a ser la misma diferencia de potencial que hay en el P solito, igual a la misma diferencia de potencial que hay en el S. O sea, todos tienen 90 volts. Con eso puedo calcular la nueva carga que va a haber en el P. La carga que va a haber en el P, que lo voy a llamar carga P', que es la carga, la nueva que va a tener, va a ser igual a la capacidad del P por la diferencia de potencial que ahora tiene el P. O sea, va a ser, ¿cuánto era esto? 300 microfaradios, picofaradio, que es picoculombio sobre volt. Por 90 volt, volt con volt se va y me queda 300 por 90. 27.000. 27.000 picoculombios, ¿sí? O sea que este capacitor originalmente cuando la llave estaba abierta tenía 33.000, ahora tiene 27.000. ¿Qué pasó? Parte de su carga fue al S, ¿sí? O sea que la carga del S va a tener que ser la diferencia de 33.000 menos 27.000 pico culombio. O sea, va a ser 33, va a tener que ser 6.000 picoculombios, ¿sí? Obligatoriamente. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Es decir, la carga del S va a ser igual a la capacidad del S por la diferencia de potencial que tiene el S. Y la capacidad del S calculamos nosotros recién que era, a ver, el S 200 tercios, ¿sí? 200 tercios picofaradio, pico culombio sobre volt, por 90 volt. Este volt con este volt se va y me queda 200 tercios por 90. Me da exactamente los 6.000 picoculombios. Es decir que el S tiene 6.000 picoculombios. ¿Ven? Este S que está acá tiene 6.000 picoculombios. Pero ese S estaba ¿cómo? Estaba en serie, venía de asociación de dos capacitores en serie, de C3 y C4. O sea que la carga que hay en el S es la misma carga que hay en el 3 y la misma carga que hay en el 4. ¿Sí? O sea que la carga del S va a ser igual a la carga del 3 igual a la carga del 4. O sea, todos van a tener 6.000 picoculombios, ¿sí?
como tengo la carga del 3 y además tengo la capacidad del 3, puedo calcular la diferencia de potencial que va a haber en el 3. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la diferencia de potencial que hay en el 3? Va a ser igual a la carga del 3 sobre la capacidad del 3. O sea, va a ser 6.000, un 0, perdón, pico coulombios sobre la capacidad del 3. Y la capacidad del 3 es 100. Pico faradio, que es pico coulombio sobre volt. Pico con pico se va y me queda que esto va a ser de 60 volt. Entonces, como vemos, de acá a acá había 90 volt, ¿sí? Pero de acá tengo que hay 60 volt. Entonces acá, ¿cuánto tiene que quedar? Obligatoriamente me tendría que quedar 30 volt, ya que la suma me tiene que dar los 90 volt que había acá. Acá había 90 volts. Entonces, vamos a ver si es cierto que el potencial del 4 me tiene que dar 30 volts, que es la carga del 4 sobre la capacidad del 4. La carga del 4 es 6.000 pico coulombios. Dividió la capacidad del 4, que sabemos que es 200 pico faradio, coulombio sobre volt, pico coulombio con pico coulombio se va y te queda 6.000 dividido 200. Que esto me da, como vemos, 30 volts. Entonces vemos que se me verifica todo, ¿sí? Entonces, ahora lo que necesito calcular es la carga que va a tener el 1 y la carga que va a tener el 2. ¿Sí? Yo sé que la carga que va a haber en el P, la carga que hay en este capacitor P, tiene que ser la suma de la carga que hay en el 1 y la carga que hay en el 2. Entonces, voy a hacer acá al lado. La carga del P, vemos que era 27.000, creo que no había dado. 27.000 pico, tabón en microdrive. Pico coulombio. A ver si era 27.000 pico coulombios. Y la diferencia de potencial que hay en el P es de 90 volts. Ahora, la carga que hay en el 1 va a ser igual a la capacidad del 1 por la diferencia de potencial que hay en el 1. Y la carga que hay en el 2 va a ser igual a la capacidad del 2 por la diferencia de potencial del 2. Resulta que la diferencia de potencial del P va a ser igual a la misma diferencia de potencial del 1, igual a la misma diferencia de potencial del 2, porque el P estaba en paralelo. ¿Sí? Si están en paralelo tienen el mismo potencial. O sea, todos van a tener 90 volts. Entonces con eso puedo calcular la carga que hay en el 1. La carga del 1, que es la capacidad del 1, que es 100 pico faradio, que es pico coulombio sobre volt, por 90 volts. Entonces, con esto se va y me queda 9.000 pico coulombios, ¿sí? 9.000 pico coulombios hay en el 1. Entonces, en el 2 tendría que haber 27.000 menos 9.000. Tendría que haber 18.000 acá. Acá me tendría que dar 18.000, ya que la suma tiene que dar 27.000. ¿Sí? Entonces vamos a ver. La capacidad del 2 es 200 pico coulombo sobre volt. Por el potencial del 2, que es 90 volt, volt con volt se va y me queda 200 por 90. Me da los 18.000 pico coulombios. Si yo sumo, me da los 27.000. Entonces,
Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Sí? En el circuito de la figura, la llave primero se conecta en A, permitiendo que el juego de capacitores C1 y C2 se carguen. Luego se pasa la llave a la posición B, permitiendo que los capacitores C3 y C4, inicialmente descargados, se carguen. Calcular. Potencia final de cada capacitor, la carga final de cada uno y la energía final de cada uno. Potencia final todavía no calculé, pero calculé la carga final de cada uno. ¿Sí? La carga final de cada uno. Después dice potencia final de cada capacitor. Primero que nada, por ahí, lo que no voy a poder calcular es potencia final, ¿sí? De cada capacitor. Ah, no, potencial final de cada capacitor. Ese sí calculé. Pensé que decía potencia. Potencial sí puedo calcular que es la diferencia potencial que había en cada capacitor, que eso calculé, ¿sí? Acá me dio ¿cuánto? Acá me dio 60 volts, acá me dio 30 volts, acá me había dado 90 y este también 90. Entonces ese sería el potencial final de cada capacitor. Me está faltando energía final de cada uno. Para energía, voy a hacer del otro lado. Vamos a empezar con el capacitor 1. Como me dice final, la energía del capacitor 1, si recordemos la fórmula, es 1 medio C por B cuadrado. ¿Sí? También hay otra fórmula. Pero como tengo la capacidad y potencial, sería fácil. Esto sería 1 medio por la capacidad 1, que creo que es 100 pico faradio, que es coulombio sobre volt, por el potencial 1. Y el potencial 1 está a 90 volts al cuadrado al cuadrado. Esto con esto se va y me queda 50 por 90 al cuadrado. Me queda 405.000 pico coulombios por volt, es lo que se conoce como joule, ¿sí? ¿Quieren que le haga la deducción de por qué coulombio sobre volt es joule o prefieren que dejemos ahí nomás? Bueno. Ahí está bien, Javi. 1 medio la capacidad 2 por el potencial 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 medio por 200 pico coulombios sobre volt por 90 al cuadrado volt al cuadrado. O sea que sería 100 por 90 al cuadrado. 810.000 picojoules. Después lo pueden pasar esto a otra notación científica si quieren. El 3 va a ser igual a 1 medio C3 por B3 al cuadrado. O sea, va a ser 1 medio por C3. Y C3 valía 100 también. 100 pico coulombios sobre volt por el potencial 3. A ver, el potencial 3 tenía 60 volts. Que va a ser 60 al cuadrado volt al cuadrado. Que sería 50 por 60 al cuadrado. Me da 180.000 picojoules. Y el 4 también va a ser igual a 1 medio C4 por C4 por B4 al cuadrado. O sea, quedaría 1 medio por 200 pico coulombios sobre volt por 30 al cuadrado volt al cuadrado. O sea, quedaría 100 por
30 al cuadrado. 90.000 picojoule, ¿sí? Como sabemos que esto es 90.000, este nomás le voy a poner el último, 10 elevado a la menos 12 joule. A la menos 12. Si me voy para acá, sumo, ¿sí? A la menos 12, a la menos 13, a la menos 12, a la menos 11, a la menos 10, a la menos 9, a la menos 8. Acá voy a poner a la menos 7, a la menos 6. O sea que sería 0,09 microjoule, ¿sí? Porque ya la menos 6 es micro. Lo podemos dejar así o directamente, para que sea más fácil, picojoule, ¿sí? Me queda un minuto, o sea que se conectan con el mismo link, ¿sí? Bueno, Javi.